Muy buenas noches. En esta oportunidad le voy a explicar el contenido del documento Procedimiento de aprobación y comunicación de políticas de seguridad de la información. Bien, mi nombre es Amador Alejandro Izarra Ronda, soy ingeniero de sistemas con maestría en tecnología de la información y actualmente estoy cursando una maestría en ciberseguridad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también un programa en ciberseguridad en Cibertech. Muy bien. Quien les habla es el apoderado de Corigitexa, que es una empresa peruana fundada en el año 2016, ¿no? Y nos dedicamos a la consultoría o asesoría, 20 certificaciones, ¿no? Formación práctica en todo lo que se refiere a transformación digital, metodologías agile, todo lo que es gestión de proyectos, todo lo que es seguridad de la información, ciberseguridad, ¿no? Entre otros, ¿bien? Muy bien, entonces voy a proceder a explicar. Si alguien desea este documento, nosotros lo preparamos para su empresa, ¿no? Generalmente para su nicho y lo vamos a explicar. Y lo explicamos paso a paso, ¿no? Y lo desarrollamos. Muy bien. Si alguien desea el conjunto de documentos para poder implementar un SGCI o un SGCN o un SGCE, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, nosotros implementamos normas ISO y también tenemos alianzas con empresas transnacionales para poder emitir el certificado para empresas en normas ISO, ¿bien? También para personas o para profesionales también, ¿no? En la certificación. Muy bien, trabajamos con Certipro, con CertJoin, con GSD Concil, etcétera. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a proceder. También tenemos alianzas con PSB también para lo que es la certificación para profesional. Muy bien. Muy bien, entonces voy a proceder a explicarle. Bien, el objetivo del documento, Procedimientos de aprobación y comunicación de política de seguridad de la información, es establecer, ¿no? Una metodología formal para asegurar que las políticas de seguridad de la información sean elaboradas, sean revisadas, sean aprobadas, sean publicadas, ¿no? Sean comunicadas también y sean aceptadas de manera controlada y trazable. ¿Bien? Muy bien, en términos prácticos, aquí se busca garantizar que las políticas sean correctamente elaboradas, sean revisadas antes de su aprobación, que la aprobación sea formal, ¿no? Y quede registrada, ¿muy bien? También que las políticas aprobadas sean publicadas y comunicadas a las personas correspondientes, muy bien. También que los usuarios conozcan y acepten sus responsabilidades respecto a las políticas. Igualmente que existan evidencias documentales, ¿no? O documentadas, mejor dicho, de aprobación, de comunicación, de conocimiento y aceptación de los documentos. Y por último, que las políticas se mantengan vigentes y actualizadas, ¿no? Mediante el control de versiones y revisiones periódicas y gestión de cambios. Muy bien. De manera resumida, el objetivo sería asegurar, ¿no? Que las políticas de seguridad de la información sean gestionadas de forma formal, estén aprobadas, que estén comunicadas, que estén conocidas, que sean aceptadas, que estén documentadas y que estén actualizadas durante todo el ciclo de vida. Muy bien. Muy bien. Este procedimiento sirve como mecanismo también de control y trazabilidad, ¿no? Para demostrar que las políticas de seguridad no solo existen, sino que fueron formalmente aprobadas y efectivamente comunicadas a quienes deben cumplirlo. Muy bien. Entonces voy a proceder a explicar paso a paso, ¿bien? Por ejemplo, ahí se aprecia, ¿no? Propósito, alcance y usuarios. Y este es el punto que define para qué existe el procedimiento, hasta dónde se aplica y quiénes deben utilizarlo. Eh, Ahí, bueno, imaginemos que que está descompuesto ese punto uno en 1.1 propósito, ¿no? Entonces ahí responde a ¿para qué necesitamos este procedimiento, por ejemplo? Entonces su finalidad es justamente establecer cómo una política de seguridad de la información pasa de su elaboración hasta su aprobación, comunicación y aceptación, ¿bien? Por ejemplo, una organización crea una nueva política de gestión de contraseña. Entonces, no basta con redactarla, ¿no? Hay que determinar quién la va a redactar, quién la va a revisar, quién la aprueba, cómo se publica, cómo se comunica, cómo se demuestra que los usuarios la conocen. Entonces, ese recorrido es precisamente lo que organiza, ¿no? El procedimiento, ¿muy bien? Imaginemos que existe un 1.2 que es alcance. Entonces, el 1.2 alcance responde a una pregunta. ¿Qué políticas y qué áreas están incluidas? Por ejemplo, podría abarcar políticas relacionadas con seguridad de la información, control de accesos, gestión de incidentes, uso aceptable de activos, clasificación de información, gestión de contraseñas, seguridad de proveedores, continuidad del negocio, protección de datos personales, ¿no? Etcétera. Entonces, el alcance también debería dejar claro si se aplica a trabajadores, a contratistas, a proveedores, a terceros, a áreas administrativas, áreas tecnológicas, etcétera, ¿no?
Imaginemos que existe un 1.3, que es con respecto a los usuarios. Entonces, aquí en el 1.3 responde a una pregunta, por ejemplo, ¿quiénes deben utilizar o quiénes deben de cumplir este procedimiento? Entonces, normalmente participan diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, el responsable de seguridad, su responsabilidad es coordinar el proceso. El rol de área propietaria, por ejemplo, su responsabilidad es elaborar o proponer la política. El rol responsable legal o de cumplimiento, o compliance, ¿no? De cumplimiento, su responsabilidad es revisar los requisitos aplicables. El rol de TI, su responsabilidad es evaluar aspectos técnicos cuando corresponda. El rol alta dirección, su responsabilidad es aprobar políticas estratégicas, ¿no? Y los usuarios, su rol es conocer y cumplir la política, ¿no? Muy bien. Después, en el punto número 2 existe, ahí dice documentos de referencia. Entonces, este apartado identifica los documentos que sirven como base o referencia, ¿no? Para elaborar, revisar y aprobar las políticas. Aquí la pregunta que responde es, ¿en qué normas, en qué políticas o en qué documentos nos basamos? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo del SXI de la organización, podría utilizarse la 27001, la 27002, la legislación aplicable, las regulaciones sectoriales, las políticas internas, los procedimientos relacionados, los requisitos contractuales, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque una política no debería redactarse únicamente según el criterio personal de quien la prepara, ¿sí? Debe existir una base normativa y organizacional. Por ejemplo, el requisito de seguridad, ¿no? De ahí pasa la política de seguridad, de ahí al procedimiento, de ahí el control y ahí la evidencia, y esto permite demostrar toda una trazabilidad, ¿muy bien? El punto 3 ahí menciona sobre el proceso de aprobación y comunicación de las políticas. Y este es el punto, o este es el núcleo principal del documento, ¿no? Donde el índice divide este proceso en 6 etapas: elaboración de la política, revisión de la política, aprobación de la política, ¿no? Publicación de la política, comunicación y difusión de la política y constancia de conocimiento y apelación. Muy bien. Elaboración de la política, ¿de qué trata? Bueno, aquí comienza el ciclo y la pregunta es aquí, ¿quién prepara la política y qué debe contener? Entonces, la política debería elaborarse considerando el objetivo, el alcance, las responsabilidades, los requisitos, los principios de seguridad, las obligaciones, las excepciones, si corresponde, ¿no? El cumplimiento, las fallas, pues, mejor dicho, las fechas de vigencia, las versiones, etcétera, ¿no? Ejemplo, ¿no? Supongamos que se necesita una política de control de acceso. Entonces, el responsable debe definir aspectos como quién puede solicitar accesos, quién puede aprobarlos, cómo se asignan, ¿no? Los accesos, cómo se eliminan los accesos, qué ocurre cuando un trabajador deja la organización, quién supervisa los accesos, ¿no? Y el resultado de eso tiene un valor meramente de la política, ¿oye? Un valor de la política. El 3.2 es con respecto a la revisión de la política. Una política no debería pasar directamente de redactor a la aprobación. Primero debe ser revisada. Entonces la revisión busca reducir errores, contradicciones, requisitos incompletos, responsabilidades ambiguas, conflictos con otras políticas, problemas legales, problemas técnicos, lenguaje poco claro. ¿No? El ejemplo sería que, por ejemplo, ¿no? La política establece las contraseñas deben cambiarse periódicamente. Entonces el revisor podría preguntar, ¿qué significa periódicamente? ¿Quién debe de hacerlo? ¿Qué sistemas están incluidos? ¿Existen excepciones? ¿Cómo se controla? ¿Qué evidencia se genera? ¿No? Por eso hay que revisar no significa simplemente leer, significa comprobar que la política sea correcta, sea aplicable, sea coherente, sea entendible y sea controlable. ¿Muy bien? El 3.3 es justamente respecto a la aprobación de la política. Después de la revisión viene la aprobación formal y la pregunta aquí es, ¿quién tiene autoridad para decir oficialmente que esta política entra en vigencia? Debe existir una autoridad definida, ¿no? Dependiendo de la organización, podría ser gerencia general, comité de seguridad, ¿no? Comité de gobierno, directorio, CISO, propietario de la política, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque una política sin aprobación formal puede convertirse simplemente en un documento informativo. Entonces, la aprobación demuestra que la organización reconoce esta política como una disposición oficial. ¿Muy bien? Antes, bueno, además, ¿no? Debe quedar una evidencia de la aprobación, ¿no? Bien. El 3.4 es publicación de la política. Una vez aprobada, la política debe ponerse a disposición de las personas que correspondan. Aquí debemos diferenciar aprobar es diferente de publicar. Una política puede estar aprobada, ¿no? Pero todavía no está publicada. Por ejemplo, ¿no? El 1 de septiembre, gerencia aprueba la política. El 2 de septiembre se publica en la intranet. El 3 de septiembre se comunica a los trabajadores. Entonces, la publicación permite que exista una fuente oficial y controlada. Puede utilizarse en intranet, en gestor documental, en portal corporativo, ¿no? En sistema de gestión, en repositorio documental. Además debe controlarse, ¿no? Que los usuarios acceden a la versión vigente. Muy bien.
El 3.5 es relacionado a la comunicación y difusión de la política. Muy bien. A ver, publicar un documento no significa necesariamente que las personas la conozcan. Por eso existe una etapa específica de comunicación y difusión. Aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas que deban cumplir la política sepan que existe y comprendan su importancia? Entonces puede relacionarse o puede realizarse, perdón, mediante correo institucional, capacitaciones, charlas, campañas, intranet, reuniones, cursos virtuales, comunicados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se aprueba una política de usos actuales de recursos tecnológicos, entonces no sería suficiente colocar en la intranet. También podría enviarse, se comunica a todo el personal la entrada en vigencia de la política de usos actuales de recursos tecnológicos y acompañarla con una capacitación. Muy bien. El 3.6 es justamente constancia de conocimiento y aceptación. Este punto es especialmente importante porque introduce la evidencia. No solamente queremos demostrar la política fue publicada, queremos demostrar que las personas correspondientes fueron informadas y dejaron constancia de haberla conocido y aceptado. Muy bien. Puede existir evidencia mediante formulario, mediante firma, mediante aceptación electrónica, mediante plataforma de capacitación, mediante registro de lectura, mediante evaluación y mediante confirmación electrónica. Bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador, Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y él tiene la política y sobre la información, ya. Versión 2.0. Entonces, la fecha, 25 de agosto de 2026, el Estado, leída y aceptada. Y esto genera una evidencia útil para una auditoría. Bien, el punto 4 es con respecto a la gestión de registros y evidencias. Y este apartado se ocupa de algo fundamental. Por ejemplo, ¿cómo demostramos que todo el proceso realmente ocurrió? Entonces, el documento contiene tres tipos de registros: aprobación, comunicación y conocimiento y aceptación. Ahí tiene el 4.1, que es registro de aprobación, donde debe conservarse evidencia de quién aprobó, qué documentos aprobó, qué versión, cuándo, mediante, ¿no? Mediante qué mecanismos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una política sobre información. La versión sería 1.0, ¿no? ¿Quién lo aprobó? La general, la fecha 25 de agosto, por ejemplo, la evidencia es alta, ¿no? El acta, perdón. El 4.2 es con respecto a los registros de comunicación. Y aquí se demuestra que la política fue comunicada, ¿no? Por ejemplo, la política sobre información es de tipo público a todo el personal y se hizo público mediante el correo, ¿no? Ahí, ¿no? Y con una fecha. Igualmente la política de acceso también, ¿no? Sí, el mismo control. El 4.3, registro de conocimientos y aceptación, ¿no? Aquí se demuestra que los usuarios recibieron, conocieron y aceptaron la política. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Un usuario A, usó una política de seguridad en la versión 1.0 en tal fecha en que está aceptada, ¿no? Por ejemplo. Y esto es particularmente útil durante una auditoría. El punto 5 es con respecto a la vigencia y gestión documental, donde este último bloque controla el ciclo de vida de la política. Una política no se crea una vez y se olvida, ¿no? Debe mantenerse, ¿no? Actualizada y controlada. Ahí tenemos el 5.1, que es control de versiones. Cada modificación debe generar una indicación clara de la versión. Muy bien. Ejemplo, versión 1.0, versión 1.1, versión 2.0, ¿no? Y eso permite saber cuál es la versión, ¿no? Por ejemplo, cuál es la versión vigente, quién cambió el documento, cuándo lo cambió, quién aprobó el cambio, perdón, el cambio, ¿no? ¿Qué cambio, cuándo cambió, quién aprobó el cambio, y evita que diferentes áreas trabajen en documentos distintos. ¿Muy bien? El 5.2 es con respecto a la revisión periódica y la política debe revisarse periódicamente para comprobar si continúa, ¿no? Continúa siendo adecuada, ¿no? Por ejemplo, una revisión anual. Durante la revisión podemos preguntarnos, ¿no? ¿La política sigue siendo aplicable? ¿Cambió la legislación? ¿Cambió la organización? Eh, ¿Cambió la tecnología también? ¿Aparecieron nuevos registros o nuevos riesgos, perdón? ¿Cambió el modelo de negocio? ¿Hay nuevos requisitos de seguridad? Etcétera. En el 5.3, cambios y actualizaciones, ¿no? Cambios y actualizaciones. Aquí es cuando se detecta, ¿no? Que una política necesita modificarse, ¿no? Y el cambio debe gestionarse formalmente. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Una nueva versión y sería, ¿no? Se identifica la necesidad de modificar la política. Ahí se elabora la nueva versión, ¿no? Se revisa, se aprueba, se publica, se comunica y se obtiene aceptación. Se conserva la evidencia, es decir, una actualización vuelve a recorrer el ciclo completo. Acá lo más importante del procedimiento es que si nuestro objetivo es implementar este procedimiento dentro de un SQCI, bueno, yo lo resumiría, ¿no? En 8 controles, muy bien. El primero es la elaboración.
Ahí, ¿quién crea la política? En revisión. ¿Quién verifica su contenido? En aprobación. ¿Quién tiene autoridad para aprobarlo? En publicación. ¿Dónde está la versión oficial? En comunicación. ¿Cómo se informó a los usuarios? En aceptación. ¿Cómo demostramos que la conocieron y aceptaron, ¿no? Y la evidencia. ¿Dónde guardamos los registros? Y en actualización. ¿Cómo controlamos cambios y versiones? Muy bien. Muy bien. Entonces, Eh, espero que haya sido, digamos, claro, ¿no? En explicar el documento. Se puede detallar más. Yo simplemente he explicado un resumen, ¿no? Por cada punto, ¿no? Se puede detallar más, se puede, digamos, personalizar, adaptarla al nicho de la empresa. Bien. Eh, y espero, bueno, es que yo les invito, ¿no? A invitarlos al taller práctico, ¿no? El taller práctico tiene un valor de $500 y lo pueden pagar en cuotas. Muy bien, para que puedan aprender a justamente a la implementación de todos los documentos, ¿no? De todos los documentos, un promedio de unos 50 a 60 documentos, para que, digamos, puedan aprender a cómo se redactan los documentos, ¿no? El elaborar su contenido y todo eso, ¿bien? Eh, Muy bien, si desean formación profesional o formación práctica o alguna asesoría, ¿no? O una consultoría o alguna certificación, ¿no? En cybersecurity o en, por ejemplo, o en seguridad de información, ¿no? En ISO 27001, ¿no? Se comunica con nosotros, ¿no? Somos especialistas justamente en ciberseguridad, muy bien. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias, muy buenas noches.